¿Qué fue lo que dijimos de ahimsa? La no violencia, Ajá. controlar la ira y el miedo. Que es un concepto que Muy se bien. toma como una especie de comodín relacionado con el vegetarianismo. Y muchos se enojan también cuando dicen eso. Y por cierto, ¿qué pasó con el chavo que les dijo eso? ¿Y no le contestaron nada? Sí, surgió justo en redes que nos preguntaban por qué no hablábamos estrictamente de ahimsa como vegetarianismo, perdón. Bueno, pues es interesante si le contestábamos. Él mencionaba que hay algunas escuelas que marcan que es obligatorio y dio como ejemplo, me parece que dio como ejemplo Bikram Yoga, ¿no? Sí, creo que sí. Creo que puso Que ejemplo a Bikram. hay maestros de yoga que les exigen a sus alumnos ser vegetarianos para poder estar en la clase. O adoptar ciertas costumbres, no solamente el vegetarianismo, adoptar ciertas costumbres para poder para poder ser parte del grupo. Es una polémica tremenda, o sea, yo sé que aquí no lo parece, pero en el momento en el que ustedes traten de platicarlo con alguien más genera mucha polémica. Para los yogis existe esta idea de que si uno quiere ser un practicante serio, tiene que seguir estos 8 principios al pie de la letra, y cada uno de los principios tiene que ser observado de la manera más ortodoxa posible. La parte que es interesante es que muchas personas se quedan con la interpretación de un maestro. Entonces nosotros, por ejemplo, estamos trabajando con la interpretación de Iyengar, justo por eso la estamos sacando de este libro, pero cada maestro puede tener su propia interpretación de lo mismo. Y entonces pasa que muchas personas pasan a ahimsa, es la práctica de no matar animales para comer, y pasamos a únicamente plantas. Y es interesante porque justo yo le comentaba a la persona que nos preguntó en redes que los humanos en general somos crueles. Como especie somos una especie que comete actos de crueldad muy seguido. Cometemos crueldad hacia los otros seres vivientes, pero también cometemos crueldad hacia nosotros. Somos crueles parejo. Y a veces me parece que ¿qué caso tendría hacer meditación? ¿Qué caso tendría hacer posturas? ¿Qué caso tendría ser vegetariano si cuando tengamos la oportunidad vamos a ser crueles o violentos con un niño en la calle, o con un ancianito, o con un insecto? ¿Qué caso tendría decir, por ejemplo, soy muy vegetariano, pero los ancianos me dan asco y no les hago caso, y que se vayan y los encierren en un asilo? O no le pongo atención a mis propios abuelos, mis abuelos me desesperan. ¿Qué caso tendría, por ejemplo, que un cura fuera vegetariano y pederasta al mismo tiempo? A veces pensamos en ser vegetariano como una bandera. Como una bandera, pero el problema de enfocarnos únicamente en eso es que el ego tiene la posibilidad de escabullirse. Si en vez de decirle al ego tenemos que ser vegetarianos, le decimos al ego tenemos que cesar toda violencia, que es en realidad lo que significa ahimsa, en ese momento el ego va a tener más problemas para burlarse de nosotros. Porque estamos de acuerdo o sea, en ese ejemplo de que un cura fuera vegetariano y al mismo tiempo fuera pederasta, ¿qué caso tendría ser vegetariano si vas a abusar de niños? Sería muy incoherente. Habría un punto en el que digamos que a ese cura en específico le gusta hacer yoga y va a una clase de yoga y dice, yo sigo todos los principios, todos. Las yamas, los niyamas, las asanas, yo medito, estoy en samadhi todo el tiempo, pero mi gustito culpable es que soy pederasta. Gustito. ¿Qué caso tendría en ese sentido ser vegetariano?
si estamos violando, en ese sentido sería como de, no, pues no hay ningún llama o ni llama que me diga que no puedo hacer eso. Porque ahimsa es ser vegetariano. Es como, no, ahimsa es el cese de la violencia. El cese de la violencia. Y se traduce a ser vegetariano. Muchas personas lo plantean como, bueno, lo que sucede es que la industria de la carne mundial es cruel con los animales. Y es un trato cruel que se hace de manera masiva. Y entonces ahí podemos identificar muy fácil este punto en el que los humanos somos crueles. Pero ¿se acuerdan de lo que yo les había dicho del documental de Blackfish? No sé si ya lo vieron. No estaba de tarea, pero... No estaba de tarea, pero si lo quieren ver, véanlo porque pues no está de más. Por ejemplo, ahí no atraparon, nadie come orcas. Las orcas no se tienen en el mundo para comérselas, pero sí las tenemos atrapadas y las medio volvemos locas, obligándolas a estar encerradas en un estanque chiquito a comparación del tamaño del mar, y las obligamos a comportarse de una cierta forma, y de pronto las orcas matan a sus entrenadores. Desesperadas y hartas, un día matan a sus entrenadores y decimos, ay, pues quién sabe qué le pasó, ¿no? Así como fue, SeaWorld normalmente dice que fue un accidente o un error de procedimiento. Es como, sí, fue un error de procedimiento. En el último dijeron que la entrenadora tenía una colita de caballo y que la colita de caballo cuando entró al agua se movió y que se movía como un pescadito. Entonces que la ballena la agarró de la colita de caballo y la mató. En el video se ve que la colita de caballo está fuera del agua y la ballena la agarra del brazo y la sumerge. Entonces a veces pensamos, por ejemplo ahí, ¿qué tal si un día pudiéramos hablar con la entrenadora, que pues, no se puede porque ya se murió, y nos dijera, no, yo soy completamente vegetariana? Es hipotético porque no creo que sea el caso, ni tampoco pretendo faltarle al respeto a la situación, porque es una situación muy grave. Pero ¿qué caso tendría que una persona así nos dijera, no, pero si soy súper vegetariano? Es como, sí, pero volviste loco a este animal, ayudaste a esta corporación a volver loco al animal, y el animal un buen día te mató, pero soy vegetariano. O sea, hay un punto en el que el discurso está incompleto, no sé si alcanzan a ver esa parte, que muchos vegetarianos no lo alcanzan a comprender. Si solo pensamos en ser vegetariano, ahimsa es ser vegetariano, que dejamos fuera mucho. Ese es básicamente mi punto. Si solo pensamos que ahimsa es ser vegetariano, quedan fuera N cantidad de aspectos violentos del ser humano que se tienen que regular. Y me preguntaban en redes, justamente me decía esa persona, sí, pero Gandhi exigía que las personas fueran vegetarianas, y Bikram exigía que las personas fueran vegetarianas, y Iyengar era vegetariano, y de pronto decimos, bueno, estos grandes maestros tal vez eran vegetarianos, pero Gandhi también decía muchas cosas más. Bikram no es un gran maestro. Bikram no lo consideramos un gran maestro, pero Gandhi sí era un gran maestro, y Gandhi hablaba de la no violencia, pero Gandhi no hablaba únicamente de ser vegetariano. Gandhi hablaba de empezar a hacerse responsable como humano de todas tus necesidades. Decía que tú tienes que cultivar tu propio algodón para después hacer tu propio hilo, para después hacer tu propia tela, para después hacer tu propia ropa. Esa reflexión es más importante ahora que nunca. Gandhi lo planteaba como una independencia de las telas que se importaban de Inglaterra, de la lana sobre todo. Pero hoy en día la ropa que utilizamos se fabrica en otros países, y en esos otros países la mayoría de las veces se explota a niños y a niñas para que saquen adelante los productos a una fracción microscópica del costo. Normalmente por prenda se les llega a dar un centavo. Y son personas, hay incluso barcos que se salen a aguas internacionales para no pagar impuestos
y tienen a personas trabajando todo el día y se les paga nada más un plato de arroz. Y como están en aguas internacionales, ni siquiera hay gobiernos que puedan meterse para hablar de derechos humanos con esas personas. Porque en aguas internacionales la jurisdicción es distinta. Entonces, pero digamos que el dueño de ese barco es vegetariano. Como, ¿qué caso tiene? ¿Qué caso tiene que alguien tenga una dieta estricta vegetariana si es un cabrón? Y esa parte se me hace muy interesante, porque lo dejamos mucho fuera. Es como, como soy vegetariano, entonces ya tengo como mi... palomita, ya puedo continuar con lo que sigue. Es como, no, ¿y qué hay de tu violencia? ¿Y qué hay de tu crueldad? ¿Has roto realmente con este punto de crueldad hacia ti, hacia los demás, hacia el resto de las especies? Entonces, es un punto difícil de tratar y genera mucha pasión. Pero a veces, pues eso, olvidamos que la crueldad y la violencia que a veces tenemos los seres humanos se escabulle e incluso está a veces en nuestro sarcasmo, está a veces en nuestra indiferencia. Esa violencia a veces se puede manifestar girando la cara cuando una persona pobre te pide ayuda. No sé si alguna vez han escuchado uno de los eslogans de UNICEF, pero UNICEF dice, porque todos los niños son nuestros niños. No sé si hayan escuchado ese eslogan. Bueno, UNICEF lo dice, porque todos los niños son nuestros niños. ¿Cuándo hemos pensado que todos los niños del planeta son nuestros niños? Digo, un organismo internacional como UNICEF te lo pide así. Todos los niños son nuestros niños. Los niños no son de la calle. Los niños son nuestros. ¿Cuántas veces hemos hecho esa reflexión? Pero por ejemplo, digamos, no, pues yo no considero que todos los niños de la calle sean mis niños, pero soy vegetariana. ¿Qué caso tiene? O sea, genuinamente hay un punto en el que no me parece que tenga suficiente profundidad el discurso. Sin mencionar que desde un punto de vista personal, para mí las plantas también están vivas. Pero también hay veces que decimos, bueno, pero la planta no tiene sangre, la planta no llora si la mato, la planta no me va a poner ojitos de borreguito a medio morir si le arranco un fruto, si le arranco una hoja, si la jalo del piso, la pongo en mi plato, viva la rompo en cachos y me la como para que se muera en mi estómago con mis ácidos. Y se ha visto que sí tienen conciencia. Y hay estudios donde se verifica, por ejemplo, hay estudios donde se mide el estrés de la planta estando solita y después el estrés de la planta cuando se le deja ir una colonia de hormigas encima. Y las plantas entran en estrés y algunas plantas incluso empiezan a soltar ciertos químicos para alejar a las amigas de ellas. Entonces las plantas son conscientes de cuando alguien se las va a comer y se estresan porque alguien se las va a comer. Igual que te estresaría que un depredador se te viniera encima. Entonces las plantas están vivas, los animales están vivos y dedicarte, abanderarte si ahimsa es no comer animales, deja fuera muchas cosas. Entonces ese es un punto que a veces las personas no lo alcanzan a reflexionar del todo. Y el punto de decir, bueno, estos grandes maestros eran vegetarianos, se nos olvida, por ejemplo, que el Buda Shakyamuni muere a los 80 y tantos años de edad comiendo cerdo. Una persona se le acerca y le ofrece un plato de cerdo guisado y él lo acepta y se empieza a comer el cerdo. Y hay dos teorías, una teoría que dice que el cerdo estaba echado a perder y hay otra teoría que dice que se le puso veneno al plato y el Buda muere envenenado por la carne de cerdo. Pero finalmente estamos hablando de que un Buda no rechazó un plato de carne de cerdo guisado. Entonces de pronto decimos, pero es que estos grandes maestros decían esta cosa.
este gran maestro está diciendo esta otra cosa, este otro maestro tiene otro camino. Y no por fuerza son caminos que sean contrarios. Habíamos visto que el Buda Shakyamuni, antes de ser el fundador del budismo, había sido un yogi, un asceta. Había practicado yoga con todo el rigor de yoga. Pocas veces han existido practicantes tan rigurosos en yoga como lo llegó a hacer en su momento el Buda Shakyamuni. Y bueno, él, después de iluminado, seguía comiendo carne. Básicamente, lo que les quiero decir con esto es: tengan cuidado. Tengan cuidado con casarse con una posición fanática. Tengan cuidado con los trucos que a veces tiene la mente para escabullirse y decir, bueno, sí, yo ya acepté que este concepto es lo mismo a esto otro. Bueno, cuidado, porque en ese momento la mente puede empezar a escabullirse y a plantearte algo diferente. Y empiezas a caer en el mismo vicio, solo que ligeramente maquillado o ligeramente cambiado. Y eso es lo que tiende a pasar con estas cosas. Decimos, bueno, pues si ya ahora el profesor dijo que ahimsa es ser vegetariano, pues ya quedó, perfecto, ya me voy. Soy vegetariano de por sí, ya. Oye, pero en toda tu violencia, eres una persona violenta. México es un país extremadamente violento, colectivamente somos muy violentos. ¿Dónde estaría ahimsa ahí? Uno puede ser vegetariano y asesino a sueldo. No hay un punto en el que se excluyan. Entonces, tomen en cuenta eso. Ahimsa tiene que ser el cese de la violencia, la renuncia a la violencia, en todas sus manifestaciones. No necesariamente únicamente lo que comes. Entonces, y bueno, también habíamos visto que esta idea de las plantas también están vivas. Bueno, hay maestros, sobre todo maestros taoístas, que han logrado dejar de comer y alimentarse únicamente de la energía que cosechan del universo, al estilo Kung Fu Panda, así tal cual. Entonces, nuestra búsqueda genuina de ahimsa y nuestra búsqueda genuina por el cese de la violencia realmente tendría que apuntar o estar dirigida a que un buen día, cuando logremos ser grandes maestros en nuestro manejo de energía, metiéndole el cuerpo energía con pranayama, energía con posturas, energía con nuestra práctica, un buen de decir, bueno, yo ya no necesito energía de los otros seres vegetales ni animales, y me puedo sostener únicamente con la energía que colecto del universo y que meto a mi cuerpo, y eso es más que suficiente para mí. Y bueno, existen los maestros que lo han logrado, y tendríamos que en realidad planteárnoslo así. El cese de la violencia tendría que incluir en algún punto cesar el comer a los otros seres vivos, vegetales incluidos. Entonces, es una tal vez visión ambiciosa, pero podemos siempre enfocarnos en llegar en algún momento, aunque no sea en esta vida, tal vez en la que sí lo logremos. ¿Qué más habíamos visto, se acuerdan? Bueno, ya hemos visto que se supone que es el del número 2, ¿no? Satya. Shura, y que abarca la verdad y la pureza. Exacto, muy bien. Memo, ¿quieres agregar algo? Que Satya no es simplemente decir la verdad y ya. Ok. O sea, es ¿Qué más incluye Satya? coherencia. Y Jenga lo dice de una forma muy bella. No lo voy a reproducir exactamente como lo dijo, pero era algo así como. En tus palabras, ¿qué dice Jenga? Era que tenía que haber no igualdad, sí, coherencia entre pensamiento, palabra y acción. Esas tres cosas. Pero él lo pone así de una forma muchísimo más poética y también decía que cuando esas tres cosas se accionaban de esa forma, todas las cosas tenían claridad, algo así. Ya no me acuerdo cómo iba, pero ya estoy cerca. Bueno, está bien. Así como habíamos visto que ahimsa
es mucho más. También habíamos visto que Satya es mucho más allá de la verdad. Muchas personas pasan lo mismo que pasa con Ahimsa, de Ahimsa es ser vegetariano, Satya es no mentir. Y decimos, bueno, pero ¿qué vamos a entender por mentira? La omisión es un tipo de mentira, que ese es como el punto básico. Hay muchas personas que entran como, no le mentí, yo nunca te mentí. Es como, oye, pero no me dijiste. Esa es una omisión. La omisión también cuenta como una mentira. Y muchas veces, incluso legalmente, hay quien se quiere como escabullir por ahí. Lo primero que te dicen cuando te arrestan, o lo que primero que te tienen que decir cuando te arrestan es: tienes derecho a guardar silencio porque todo lo que digas será usado en tu contra. Bueno, en este caso es como, si tú eres un yogi, siempre tendrías que conducirte con la verdad y no podrías entrar en un punto de omisión. Entonces, estrictamente hablando, un yogi no podría caer en, no, yo no dije mentiras, solo me quedé callado. Eso también cuenta como una mentira. Y habíamos visto que las peores mentiras y las que más peso van a tener son las mentiras que nos decimos a nosotros mismos. Más allá de mentirle a los demás, el peor punto es cuando nos decimos a nosotros mismos una mentira de manera recurrente. Y este es un punto muy difícil. Habíamos visto además que Vishuddha es el chakra de la voz, pero también es el chakra de la pureza y la verdad. Y cuando tenemos pureza y verdad, la palabra humana se convierte en lo más poderoso que tenemos a nuestra disposición. Les había contado también el mito africano de que la voz está encerrada en una cueva rodeada por dientes, sellada por labios, que además eso quiere reflejar la importancia de la voz humana. También hay desde la teoría de la música la idea de que no hay instrumento que pueda superar el instrumento que es la voz humana. La voz tiene esta enorme capacidad empática, esta enorme capacidad. Tomen en cuenta que físicamente la voz es una vibración que se va a mover por el aire y los demás cuerpos también están en el aire. Entonces en el momento en el que tu voz avanza por el aire, toca a las demás personas, choca con las demás personas, entra por sus oídos. Entonces tú tienes la capacidad con tu voz de tocar a los demás literalmente. Entonces en ese momento tu voz se convierte en un enorme instrumento, pero solo va a tener esta cualidad, esta enorme cualidad casi mágica, en el momento en el que hay pureza, en el momento en que hay verdad. También habíamos visto lo que dice Iyengar de lo peligroso que es el chisme, lo peligroso que es utilizar la voz para levantar falsos, lo peligroso que es utilizar tu voz para hablar mal de otra persona, juntarse para ridiculizar a alguien, también habla de lo peligroso que es ridiculizar lo que otros consideran sagrado. Que este es un punto que a veces como humanidad no lo tenemos muy claro. Como humanidad han habido momentos en los que nos burlamos, sobre todo el ejemplo que tengo más claro es cuando un diario francés se burló de Alá y ya al día siguiente los terroristas ya estaban volando plazas y estadios y cosas. Bueno, a veces no sabemos hasta qué punto nuestras palabras y nuestra burla pueda herir a los demás. A veces no medimos eso, a veces nos parece como de, ay, pero el clásico ejemplo de, yo no dije que te vieras gorda, yo dije que ese vestido te hacía ver gorda. No, yo no dije que estuvieras gorda, dije que ese vestido te hacía ver gorda. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué necesidad tenías de decirle eso? ¿Por qué le dijiste eso? ¿Qué ganabas con decirle tal cosa? Entonces, a veces nuestras palabras son muy lo mismo, ahimsa, la práctica de la no violencia. Nuestra palabra no puede estar ahí para agredir a los demás. Habíamos visto que de hecho, desde un punto de vista psicológico, este grupo de personas que dicen, no, es que yo no tengo pelos en la lengua. No, es que yo digo las cosas como son. En realidad es un grupo que se clasifica como colérico. Las personas que te sueltan tus verdades y te dicen como de, pues es que si no te lo digo yo, ¿quién? Cosas por el estilo. Son en realidad personas coléricas y son personas que
en realidad están rompiendo los dos, ahimsa y satya. Hay un punto en el que también tenemos que preguntarnos, cuando vamos a hablar con la verdad, cuando vamos a hablar en pureza, también hay un punto en el que tenemos que preguntarnos si lo que vamos a decir es necesario. Hablar por hablar también rompe satya. Hay personas que no pueden estar calladas. No sé si alguna vez les haya pasado que hay una persona que tiene como pánico al silencio. Sí. Y en el momento en el que hay un espacio así de silencio, unos 2 o 3 segundos, como que entran en una especie de sensación de angustia y sueltan palabras por soltar palabras. Y a veces hablan de cosas como que no tienen ninguna relevancia. Igual no es un chisme, pero no tiene ninguna relevancia ni ningún propósito lo que están diciendo. Nada más están hablando porque no quieren estar en silencio. Eso también sería no estar respetando satya. Tenemos que tener cuidado con eso, cuidado. Pensémoslo desde esta perspectiva africana, de la voz es poderosa, mágica. La voz es el vehículo con el que suben las plegarias a los dioses. Entonces, también hay un punto en el que es muy importante pensarlo desde la perspectiva del mantra. Las cosas que tú dices y dices y dices y dices y repites y repites y repites y repites tienen una vibración, tienen una frecuencia. Si tú lo repites y lo repites y lo repites y lo repites, hay un punto en el que se convierte en la frecuencia en la que tú estás, la frecuencia en la que tú te mueves por el mundo. Y si estás repitiendo no puedo, 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 no me sale, no me sale, no me sale, no me sale, está difícil, está difícil, está difícil, está difícil, ese se convierte en tu mantra. Y es además una mentira. O sea, son dos cosas al mismo tiempo. Es una mentira porque que no te salga ahorita no quiere decir que en algún punto en el futuro no te vaya a salir. Que esté difícil ahorita no quiere decir que en el futuro no vaya a convertirse en algo sencillo. Y si tú estás vibre, no puedo, no puedo, no me sale, está difícil, está difícil. Llega un momento en el que eso es lo que tú estás pidiendo para ti y vibrando para ti. Entonces eso tampoco va a ser satya. Satya va a ser siempre verdad y pureza. Hay un punto en el que los budistas dicen que nuestra naturaleza base, nuestra naturaleza, cuando nos despojan de todo lo que no somos, cuando nos despojan de nuestra personalidad, nos despojan de nuestro cuerpo, nos despojan de todo lo que queda, nuestra verdadera naturaleza es siempre excelente. Nuestra verdadera naturaleza es siempre excelente. Cada vez que nosotros asumimos un papel de víctima, de agresor, de lo que se les ocurra, que no sea esta excelencia, básicamente es una mentira. Entonces, ahí está muy difícil, porque ¿cuántas veces nos hemos casado con la idea de que somos algo? Es como de, bueno, pues no soy muy bueno para las matemáticas, pero sí soy muy bueno para física. Bueno, igual y no, ¿verdad? Porque no creo. Para historia. Bueno, soy muy bueno para biología. Soy muy bueno para biología, pero soy muy malo para las matemáticas y siempre seré torpe, ¿no? Así como, eso nunca me va a salir. Es como, no, o sea, tu naturaleza base es siempre excelente. Tu naturaleza base tiene el potencial de ser siempre excelente en todo. Entonces hay un momento en el que también tienes que empezar a conducirte así. Tu naturaleza base siempre es compasiva. Tu naturaleza base siempre es amorosa. Y siempre que no estamos en compasión y amor, en realidad estamos como faltándole a la verdad y a la pureza base. Entonces también es un poco difícil pensar en cuántas veces no estamos en verdad y en pureza y en amor, y cómo vamos por el mundo sin siquiera pensar por aquí en estar en pureza, verdad, amor, este tipo de vibraciones, y cuántas veces nos vamos repitiendo otro tipo de cosas, cuando vamos utilizando la palabra para mentarle la madre a alguien en el tráfico, cuando utilizamos la palabra para quejarnos de las cosas que están siempre mal. Ah, maldito gobierno, siempre tiene malas calles. Ah,
maldito gobierno, siempre hay tráfico, malditos mis vecinos siempre dejan la basura afuera, malditos. Y hay un punto en el que la palabra se usa así. Y por aquí ya se echaron miradas raras. Pero bueno, la palabra a veces se utiliza para otras cosas, como por ejemplo, estoy siempre cansado, o esas cosas no me salen, o ese tipo de palabras que en realidad tienen una vibración muy negativa. Ya no estamos en verdad y pureza. Entonces todo eso ya lo habíamos visto en las otras clases. Para finalizar vamos a entrar en Astella, que es no robar. Otra vez está significado, no robar. Ya está, ¿no? Perfecto. Ya quedó, así. Aquí es ser vegetariano, o sea que es no decir mentiras, y Astella es no robar. Vámonos. No, bueno, va más allá, hagamos la reflexión. ¿Qué es robar? No podemos tomar las cosas que no nos pertenecen. Ahora planteémoslo al revés, ¿qué nos pertenece? Chan, chan, chan. Si nos vamos a la canción de Pocahontas, no nos pertenece ni el aire, no nos pertenece el agua, no nos pertenece la tierra, no nos pertenecen los animales, no nos pertenecen las otras personas. ¿Se acuerdan de la canción de Pocahontas de los colores en el viento? ¿Qué nos pertenece? Desde una perspectiva, pues sí, más... Y Iyengar lo plantea muy bonito en el libro y me recordó mucho a la reflexión que hace Mujica, el expresidente. Iyengar y Mujica coinciden en que un yogi tiene que tener el número mínimo de posesiones necesarias, de preferencia no tener posesiones, porque en realidad no poseemos nada. Todas las cosas que tenemos las tenemos prestadas. El agua no nos pertenece. El agua le pertenece al planeta. La tierra no nos pertenece. Nosotros le pertenecemos a la tierra. Los animales no nos pertenecen. Los animales se pertenecen a sí mismos. Entonces, en realidad, cuando pasamos a no robar, que es no tomar lo que no te pertenece, es un poco más complicado. Que sí nos pertenece. Básicamente, lo único a lo que sí tienes derecho es a tu cuerpo. Eso sí se hizo, el universo eso sí lo hizo especialmente para ti. El universo dijo, bueno, le vamos a dar a este espíritu este cuerpo. Eso sí es tuyo. Lo demás en realidad no es tuyo. Lo demás, diría Iyengar, lo estás tomando prestado. Y subraya, un yogi no debe tomar prestado algo por mucho tiempo. Que es, además, me encanta la forma en la que lo plantea. No podemos tomar prestado algo por mucho tiempo. Puedes pedirlo un ratito, pero lo tienes que regresar. Es una idea bellísima porque incluso se puede ir desglosando hasta tu cuerpo también está prestado un ratito y en algún punto lo tendrás que regresar. Tu cuerpo se hizo con átomos que en algún momento tendrán que reutilizarse para otra cosa. Entonces en algún punto hasta eso vas a tener que soltar. Porque en realidad nada de lo que ves lo posees. Y es un concepto muy interesante porque nosotros como capitalistas pues pensamos en nuestro celular, pensamos en nuestro iPod, nuestro iPhone, nuestra televisión de tantos centímetros plana, nuestros videojuegos, nuestros tenis de marca, y todo va siendo mi teléfono, mi pantalla plana, mi Nike Air no sé qué zapato especial, mi carro del año, y todo es mis cosas, mis cosas, mis cosas. En realidad nada de eso es tuyo. Y la parte más interesante que por ejemplo plantea Mujica es que cuando nos cargamos de un montón de cosas y empezamos a agarrar y agarrar y agarrar y acaparar y acaparar y acaparar, llega un momento en el que no nos podemos mover, porque todas esas cosas
requieren mantenimiento. Si yo tengo una casotototota, la tengo que limpiar, la tengo que sacudir. Si tengo un super jardín sototototote, necesito que alguien haga el jardín. Y los jardines se tienen que hacer muy seguido porque el pasto crece rapidísimo. Y si tengo un montón de ropa, tengo que tener un espacio para que la ropa esté guardada. Y si ya tengo un espacio donde la ropa esté guardada, necesito que además no le caiga polvo porque si no la tendría que volver a lavar. Y todas nuestras posesiones en realidad lo que hacen es esclavizarnos un poquito más. Y un poquito más y un poquito más. Y caemos en esta idea como si fuéramos faraones egipcios, de que en el momento en el que me muera, pues me entierran con mis cosas, ¿no? Me construyen una pirámide y me traen mis zapatos. Hay mujeres que llegan a tener, alguna vez se hizo el escándalo de que una primera dama, no me acuerdo si era, bueno, una primera dama de América Latina tenía una casa con zapatos. Habían más de 400 pares de zapatos, 500 pares de zapatos. Y de pronto dices, bueno, ¿y qué demonios piensas hacer con 500 pares de zapatos? Si el año tiene 365 días y tú tienes 500 pares de zapatos, ¿a qué ritmo te tienes que cambiar los zapatos para que en un año le des la vuelta a todos tus zapatos? ¿Cuántos de esos habrán sido pantuflas? Sí, es cierto. Pero también hay un momento en el que de pronto me dice, bueno, quiero algo más, me quiero ir a viajar, me quiero ir a plan. Bueno, ¿y quién va a cuidar tus cosas? Tengo que tener un gran sistema de seguridad para dejar mi casa cerrada. O también hay puntos en los que dices, bueno, si tengo un montón de mascotas y yo me quiero ir a viajar, ¿qué hago con mis mascotas? Que son mis mascotas. Hay varios puntos en los que pensamos como, qué fácil, ¿no? No robar. Yo nunca he robado un centavo en mi vida. Pues no está tan fácil, no está tan simple. Porque en estricto sentido nada te pertenece. Nada. Todas las cosas que tomas, estás tomándolas prestadas. Piénsenlo, incluso el agua que se beben no les pertenece, el agua estaba ahí. Ustedes la tomaron y en algún punto la tienen que regresar. No se la pueden quedar. Si se la quedan tendrían un serio problema de riñones. Entonces, todas, incluso el aire que respiramos, no lo retenemos. Pero ese es el juego de la naturaleza. El juego de la naturaleza es que las cosas circulen. Las cosas no son estáticas. Las cosas son un momento y al siguiente ya no son. Y como yogis tendríamos que tener eso muy claro. Tendríamos que tener claro que incluso nuestro cuerpo en el último instante va a ser algo que tengamos que soltar. Va a ser algo que tengamos que dejar ir. Nuestra personalidad es algo que se va a morir. Porque la personalidad no es parte de esa naturaleza siempre excelente. La personalidad es el ego. Entonces todas esas cosas que tú crees que eres, todas esas cosas que a mí me gusta bailar, que a mí no me gusta la cebolla, que a mí me gusta el helado, que no me gusta perenganito, que me gusta tal actor, todas esas cosas que tú crees que son tu personalidad, eso también lo vas a tener que ceder. Entonces, este es el punto de cuando tenemos las otras dos, cuando ya no somos violentos, cuando nos manejamos en pureza, podemos pasar a estar en astella, que es este punto donde estamos en perfecto balance y armonía con lo demás. Reconocemos que no nos pertenecen las cosas. Reconocemos que incluso el aire que tomamos en cada inhalación, en el siguiente movimiento lo vamos a tener que soltar, dejar ir. Reconocemos que la ropa que traemos puesta tampoco nos pertenece. La ropa se hizo con materiales que le pertenecen a la tierra. Cuando son materiales, fibras naturales, crecieron de la tierra. Y si son fibras, y si son ropa sintética, pues la ropa sintética normalmente sale del petróleo. Entonces también le pertenece, tu ropa también le pertenece a la tierra. Todas las cosas que tenemos ya estaban aquí. Todos los átomos de las cosas que nos rodean ya estaban aquí antes de que nosotros llegáramos, antes de que naciéramos. Entonces, en el momento en el que nos vayamos, las tenemos que regresar todas. Y una regla básica
que tenían mucho, se tenía mucho antes y se consideraba, para mis abuelas, se consideraban buenos modales, es que todas las cosas que te presten, las regresas como te las entregaron. Si yo te presté mi suéter limpio, me lo regresas limpio. Si yo te presté mi carro con el tanque de gasolina lleno, me lo regresas con el tanque de gasolina lleno. Si yo te presté las llaves de tal cosa, las regresas en su lugar. Las cosas se regresan, o sea, los buenos modales dicen que las cosas se regresan como te las prestaron. O incluso si te lo prestaron roto, igual lo remiendas tantito y lo regresas. O alguna vez, que lo que llegamos a decir tú, Julieta, que decías, si me prestan un topper, lo regreso lleno de algo. Exacto. Esos son buenos modales. Pero si ahora pensamos, si todo lo que tenemos es prestado, ¿cómo lo vamos a regresar? Que como capitalistas lo hemos perdido completamente, no nos interesa. Con basura. Exacto. O pensamos que somos tal cual faraones egipcios y que en algún punto va a ser como de, pues ya me voy a morir, entonces vayan haciendo un closet para mi ropa, un closet para mis zapatos, un closet para mis mascotas y traigan a mis esposos para que los entierren conmigo en el momento en que me muera. Es como, no, pues si no eres un faraón egipcio, todas las cosas las vas a tener que soltar. Incluso los faraones egipcios, las tumbas están saqueadas. Las grandes riquezas, incluso en esta idea de soy el gran faraón, las tuvieron que ceder. Eventualmente los ladrones entraron por ellas y se las llevaron. Entonces, este punto es un punto duro, porque también es un punto en el que tenemos que reconocer nuestro espacio de estamos transitando. La impermanencia de las cosas. Pero tú como humano, solo estás transitando un momentito por el planeta. Otro maestro decía, ¿cuántos años tiene el planeta? ¿Cuántos años tienen las galaxias? ¿Y cuánto dura una vida humana? Una vida humana larga pues durará 120 años. ¿Pero qué son 120 años con la edad de la Tierra? ¿Qué son 120 años contra la edad de las galaxias? Pues en realidad tú solo vas a estar aquí un segundito y te vas. Y no puede ser que en el segundito que estuviste acapararas, destruyeras, robaras, tomaras posesión de las cosas. Como no, tienes que reconocer que no eres una parte más del planeta, del ecosistema, de la galaxia, pero no estás aquí para tomar, poseer. Porque otra vez, no hay verdad en eso. Esa es una mentira. Tú no posees las cosas. Si crees que tú posees las cosas, estás cayendo en una ilusión. Es una mentira, no es algo. Tiene que haber estas dos para brincar a la tercera. Asumimos que ya tenemos como dominadas las otras dos, ¿no? Entonces ya brincamos a no robo, no acaparo, no tomo lo que no me pertenece y reconozco que en realidad nada me pertenece. Entonces básicamente esa es la idea. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Es un concepto un poco ambicioso, pero... Yo quiero hacer un comentario, ¿no? Porque creo que, por ejemplo, los animales que no te pertenecen, toda la gente, en el caso de la captura de las orcas, ¿no? No se vale que hagan eso con ese tipo de animales. Y gente que a lo mejor igual puede ser vegetariana y le gusta coleccionar animales exóticos. Exacto. Muy buen ejemplo. Pero ahí los tengo. Muy buen ejemplo. Me gusta lucirlo. Exacto, es como imagínense que yo tuviera un montón de dinero y dijera como de, sí, pero tengo en mi casa tucanes, soy súper vegetariano, pero tengo tucanes en peligro de extinción. Y en una jaula. Ni siquiera en peligro de extinción. Oye, no inventes, no puedes tener esa clase de contradicciones. O la otra cosa es, si tú pensaste que por ser vegetariano ya tenías como un pase directo a la eliminación, qué ingenuo de tu parte, la verdad. Entonces, bueno, pero va quedando más o menos claro la idea de
Habíamos estado hablando mucho sobre yoga en general, pero ahorita ya estamos tratando como de bajarlo a otro nivel, pasarlo a un nivel de comprensión más intensa, más profunda. Esa parte sí queda clara. A mí me parece que este punto de Astella es muy duro. O sea, reconocer tu impermanencia en el planeta y reconocer que, pues, o sea, hasta tu cuerpo en el último instante lo vas a tener que ceder y que todas tus posesiones en realidad son una ilusión porque no posees nada. Tú le perteneces al planeta, no al revés. Se requiere mucha humildad. Se requiere un corazón muy transparente y humilde para poder decir, sí, sabes que tienes razón. Y lo que dice Iyengar y lo que dice Mujica, pocas posesiones, porque en realidad no, las posesiones te atan, tus posesiones materiales, diría Mujica, te atan, pero tus posesiones materiales, diría Iyengar, son ilusorias, no hay tal. Entonces, vete acostumbrando a tener poco. También de acuerdo con el budismo, en el último momento, antes de morir, es muy importante que no generes apegos antes de morir, porque eso te genera angustia, porque ya los vas a dejar. O sea, te mueres y realmente no te puedes llevar nada, aunque hagas tu tumba como faraón, de todos modos no te lo llevas. Entonces, y justo dicen, es mejor que te vayas desapegando de las cosas cuando todavía puedes, y muy despacio y con tranquilidad, porque en el último momento, y que ya empieces a hacerlo, porque en el último momento el desapego ocurre de un momento a otro y más bien la pérdida de las cosas ocurre de un momento a otro y todas de golpe. Entonces es mejor que tengas menos para que no tengas que trabajar tanto en desapegarte. Claro. O también que es muy importante hacer un testamento, porque si no, esa angustia de no saber qué va a pasar con tus cosas hace que te atores en tu ciclo de reencarnación. Sí. ¿Hay alguna pregunta, otro comentario? Pues bueno, a mí se me hace curioso que justo la tendencia no sea esa, del ser humano como a lo largo de su historia. Entonces es como... Sí, es como no natural, diría más bien como antisistémico. Y ahí es donde se me hace loco, o sea, es como si nosotros venimos de la naturaleza, pues representamos una especie de suicidio o algo así, o sea, sí. Y es algo que sí está como... Pues es más bien producto de una desconexión, ¿no? Porque ahí está el ejemplo del documental de I Am, en el que dice que en las tribus de los indios de América del Norte, que sí se tenía muy claro que todos trabajaban para todos y había como mucho respeto. Y sí, en alguna ocasión Lalo nos dijo que las tribus de América del Norte son la raza en el planeta que vino a enseñarnos espiritualidad al resto de la humanidad, pero fue exterminada. Sí, de hecho. Entonces, y es muy evidente que eso hace falta. Es muy evidente que se perdió esa conexión, que no estamos ahí y que muy pocas personas estamos luchando por recuperarla. Pero en realidad estamos luchando por recuperarla en un mundo de gente que está desconectada y que piensa que está bien estar desconectada y que pues qué más va, ¿no? Entonces yo sí creo que no es que sea nuestra naturaleza ser así, yo más bien creo que nos estamos alejando de nuestra propia naturaleza y nos estamos desconectando. Y es justo lo que buscamos con yoga, buscamos la unión, buscamos volver a conectar al interior para poder conectar al exterior.